muchas gracias a la gente de Don Mario por invitarme. Para mí es un gusto. En otra vida trabajé como 14 años en la industria de semillas, así que soy uno de esos testigos activos de hace 28 años, las primeras HAT, ahí en el Club Viajantes de Pergamino. Yo vivía en Pergamino, de verlo a Marcelo Carmona, a Margarita, fitopatólogos, especialistas. La verdad que esas HAT eran impresionantes. Ahí en esa época nos juntábamos 600, 800 personas, no presencial, había que hacerse kilómetros y todo. Me acuerdo que te daban un vale, almorzabas al mediodía, seguías a la tarde. Bueno, hoy después de 28 años, yo quiero destacar esto, ¿no? Uno, la constancia de una empresa en algo que no abandonó, que son estas jornadas. Tuvo la pandemia y soy testigo que se hizo todo online. Hoy en día es muy difícil que 1000 personas de repente puedan estar acá en Rosario por sus geografías o lo que sea. Saludo a la gente que está en la zona centro-norte, que seguramente venirse hasta acá, pero lo están viendo. Gustavo Oliverio, que estaba en el aeropuerto esperando a su familia, se estaba viendo él mismo, ¿no? Cómo presentaba y todo. Y esto me parece espectacular, ¿no? Cuando la tecnología se multiplica. Quiero destacar esto porque acá hay 200 personas entre los dos salones. Más de 1500 a esta altura que lo están viendo. Creo que hay alrededor de 13 países que están conectados. Yo tengo una regla que dice que más o menos es entre 10 y 20 lo que se multiplica después el efecto de la gente que a lo mejor no lo pudo estar viendo ahora online, pero después lo puede ver en diferido. Y por eso le digo a la gente que por ahí a lo mejor se tiene que levantar y que lo puede ver en diferido. 28 años de esto me parece que es espectacular y quiero destacarlo. Una cosa más que quiero decir incluso, y esto es parte de la historia, en el criadero donde yo estaba había trigos, había trigo híbrido, había soja y en algún momento de Estados Unidos dijeron, muchachos, esto no es negocio. Si alguien va y multiplica, cuando el productor se dio cuenta que el trigo híbrido, digamos, no se irrigaba y que era lo mismo, se iba sembrando trigo híbrido. Bueno, un poco lo que se planteó acá. Es un tema que existe hace muchos años y que ha hecho, sin lugar a dudas, que gran parte de ese diferencial de los 6.000 kilos que citaba Diego hoy y lo que tenemos nosotros, esa brecha, además de lo que puede haber en cosas de manejo para ajustar, tiene que ver con el chasis, con el germoplasma, tiene que ver con los eventos biotecnológicos y todo. Quiero destacarlo esto porque una cosa es contarlo y otra cosa es haberlo vivido. Yo lo viví a eso, lo viví incluso también en la colza. La colza, que era una autógama, también pasaba lo mismo. Nadie va a invertir en aquella cosa que no es negocio. Entonces, en ese caso, nos apuntamos a sorgo, a girasol, a maíz, que eran híbridos. Bien. La otra cosa que quiero destacar que me parece interesante es, ustedes conocen el famoso FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Puntos débiles y puntos fuertes son de cada uno, lo que hago yo. Ahora, oportunidades y amenazas son las que pasan en el contexto. Entonces, yo me hacía un cuadrito acá mismo y decía, bueno, precios internacionales. Hoy la realidad cuando uno mira oferta y demanda, eso lo va a decir Sebas Álvaro, no creo que haya mucha variación. Es más, salvo que haya algún tema muy problemático en Estados Unidos con el clima, que hoy dicen que aparentemente no, más el supercosechón de soja y maíz que tiene Brasil, la verdad que por el lado de los precios no podemos esperar nada. Lo que sí podemos esperar es trabajar más con nuestros hijos, con la gente que nos asesora en la parte comercial, que eso creo que es clave. Lo saben todos ustedes. La otra que me parece interesante también destacar, yo se lo decía a Oscar Ricci hoy, le digo vos también, que a lo mejor fuiste de las primeras, ¿no? Le digo, a ver, vamos a tratar de usar esa parte pragmática. Y yo en esto, digo, ayer lo primero que hice fue cuando me enteré que el presidente iba a la rural, digo, ¿cuántos presidentes fueron a la rural a charlar con la mesa de enlace y pusieron la cara, ¿no? En esto, totalmente apartidario, ¿no? Quiero decirlo como un detalle. Iba media hora, se acercaba, iba, fue la hermana también, bueno, fueron 2 horas. Estuvo 2 horas. No es menor ver los símbolos, ¿no? Y una cosa que dijo que me parece importante es, y yo siempre tuve el feeling, y acá me juego, a que el día de la inauguración en la rural no va a ir con la mano vacía. Pero bueno, ese es un feeling personal, demasiado optimista. Pero lo que sí estoy seguro es esto, la soja la vamos a cosechar abril, mayo, en algún caso junio, ¿no? Lo que el presidente dijo, señores, el día que yo las bajo y no las subo más, no va a haber más temporario. Entonces saqué los meses y digo, ¿no? Ajustará el presupuesto, vienen las elecciones. Entonces puse todo eso en la cosa y digo, bueno, hoy estamos tomando decisiones, pero pensé que la decisión pasa por el momento en el que vamos a cosechar. Y si el presidente de repente se le ocurre bajar 7, 8, 10 puntos, el número sin duda va a cambiar. Me parece que este es un tema para mirarlo ahí en esto. La otra es el tipo de cambio, se fue soltando, es real que se va equilibrando.
Y creo que hay dos cosas en esto que me parece que son oportunidades. Una nos la manda Dios arriba, que no la tuvimos durante 4 años, que es neutralidad. De esto yo entrevisto todas las semanas a todos los climatólogos que existan. Si se me escapa alguno, le pido a alguno que me lo diga, si sigue en los sitios, pero todos me hablan de neutralidad. Nadie detecta en el Pacífico ecuatorial todavía el Niño o la Niña. Nadie la detecta y que va a seguir lloviendo. Y todos analizan, sobre todo la gente de INTA y la gente de clima y agua de INTA, en Castelar detecta mucho y sondea el tema del agua en los perfiles. Y los perfiles en realidad que están en algunos casos sobrecargados, en algunos casos les falta un poco más, en algunos casos debajo de los 2 metros hay agua. Entonces quiero decir, es una oportunidad que no tuvimos las últimas 4 campañas, ¿no? Me parece que eso es importante. Y lo otro que es lo que vamos a ver ahora es tecnología. Me parece que esto también es clave. Algunos de ustedes los he visto acá mismo en Rosario, en el Congreso de Fertilizar. Fueron 2 días, a mí me impactó. Me tocó también moderar y vi un entusiasmo enorme con el tema de fertilización. Sabemos que nos está faltando en la nodulación, nos está faltando un poquito más de nitrógeno, todos venimos escuchando el tema del fósforo y empiezan a aparecer otros nutrientes que son claves en esta brecha. ¿No, Diego? Me parece que en esto de fertilizar y manejo son fundamentales. Y después el chasis y el germoplasma. Bueno, hice esta introducción, lo voy a presentar a los 2 técnicos con los cuales vamos a charlar un poquito, ambos especialistas en esto. Ahí lo tengo a Pablo Solfanelli. Pablo, nos vamos a ir sentando. A ver, ¿quieres sentarte ahí vos? Vamos abriendo un poco el juego. Tomá, este es tuyo. Pablo Solfanelli es ingeniero agrónomo, trabaja en la zona norte de Córdoba, de Santa Fe, asesora 30.000 hectáreas, coordina 2 grupos de productores, Río Seco y Piedepiedra, 100.000 hectáreas. Trabaja en rotaciones de maíz, de soja, de trigo, de garbanzo. Trabaja también mucho y explora el tema del riego suplementario con pivots. Y habla mucho también de esto, ¿no? De cómo ambientamos y cómo trabajamos en esto. Gracias, Pablo, por estar acá. Lo voy a invitar a Diego Pérez, que no lo vi. ¿Dónde anda, Diego? Ahí está, Dieguito. Diego asesora 150.000 hectáreas de los CREA. Vamos ubicándonos acá. Agarrate un micrófono vos, Diego. Sí, métete ahí en el medio si querés. 20.000 hectáreas de clientes propios. Trabaja en la zona de Córdoba, centro de Santa Fe, Entre Ríos Norte, centro de Córdoba. Bueno, con ellos 2, como especialistas, lo que vamos a tratar de hacer es navegar un poco sobre las principales temáticas que tienen que ver con esto, que es la tecnología del cultivo en un año desafiante, vamos a llamarlo así, ¿no? Que yo a medida que voy viendo la cosa, voy pensando que hay variables que me parece que lo hacen menos, digamos, menos para ponernos la mochila de que el desafío sea remar demasiado. Me da la sensación de que hay variables que por ahí van a ser una sorpresa y los que se adelanten me parece que la van a manejar mejor. Hay un mapita, si lo podemos pasar, señor director, que muestra un poco la geografía, ¿no? El mapita ese se ve que no entró. Bueno, esto es muy dinámico. Se clavó el video antes, ahora no entró el mapita. Bien, vamos. Y vamos a la siguiente, entonces. Lo que vamos a tratar de hacer es trabajar sobre la problemática de malezas, y esto que decía Diego, ¿no? El tema del list, el tema de conquista, el tema de cómo es esta problemática que nos quita rendimiento y juega con las brechas. Después vamos a trabajar sobre los sistemas de producción, y ellos los que están viendo, rotaciones, y después vamos a trabajar en todo lo que tiene que ver cómo mejorar el margen, ¿no? Hay una problemática del que arrienda, hay una problemática del que es dueño propio y una problemática del que es mixto en todo esto. Así que arrancamos con vos para charlar un poquito del tema malezas. Diego, arrancamos con vos. Bueno, perfecto. Ahí básicamente en los gráficos ves la problemática de maleza. ¿Se escucha este? ¿Va? Ahí va. No, lo que es maleza para nosotros es el principal tema de conversación, básicamente, y lo que se ve en los gráficos es cómo evolucionó el costo de control de maleza en el CREA de las petacas, pasar de 30 a 40 dólares por hectárea en soja de primero, soja de segunda, a pasar a más de 130, 140 dólares. La verdad que no, la maleza nos está quitando negocio dentro del que es el cultivo, ¿no? Y relacionado a maleza y adopción de tecnología, el porcentaje de soja en list que tenemos está creciendo en la rotación, pero sigue siendo bajo. En el caso de Pablo está pasando lo mismo. Sí. O sea, nosotros tenemos la misma evolución de costo, de 30 a 90 de promedio, pero lo que sí vemos es que la problemática de maleza no es pareja en todos los campos y es una tecnología que se usa en algunos campos, en algunos lotes. No se ha progresado mucho todavía, pero es básicamente porque no tenemos una problemática muy importante en Colorado,
pero sí tenemos lotes problemas, pero no mucha superficie. Diego, está bueno esto que vos planteás acá, ¿no? Esto que mirábamos ayer, este grafiquito, ¿por qué no lo contás? Digamos, ¿cómo fue evolucionando el tema de control y genética? Bueno, el gráfico que está abajo a la izquierda son las variables que nos afectan el rendimiento, digamos, cuantificado en base a ensayo y demás, y las malezas nos están moviendo, justo Diego lo contó en la charla anteriormente, nos están moviendo alrededor del 10 al 15% del rendimiento, digamos, el efecto de la maleza dentro de lo que es el rendimiento del cultivo. Entonces, razón por la cual es donde uno le empieza a poner muchísima cabeza. Empezamos con cultivo, cobertura, rotaciones, intensificación, aplicaciones selectivas y biotecnología y eventos en lo que es soja, ¿no? Entonces, arrancamos con RR1, pasamos a RR1 STS, después con STS pasamos a soja en lis, y lo que estamos viendo es que la carcasa de las hojas en lis es cada vez mejor. Y lo que necesitamos, relacionado a lo que comentaba Richard anteriormente, lo que es negocio y productividad, nosotros necesitamos kilos. Valga la soja lo que valga, nos defendemos con los kilos nosotros. Lo que vemos en el grupo es cuando tenemos muy buena productividad, tenemos capacidad de defensa y tenemos un buffer muy grande para trabajar. Entonces necesitamos las hojas que nos den toda la productividad que tengan y que nos ayuden básicamente en el manejo de maleza, que tenemos un costo muy importante. Ahí, para agregar una cosa ahí y sumarme a eso, o sea, nosotros primero esperamos la genética y después la tecnología, no al revés. Primero el chasis. Claro, primero el chasis genético, después la tecnología nos ayuda y la ubicamos donde no hace falta. Porque si no, digamos, hoy el esquema de costo es bastante complicado y si no sumamos costos que no nos hace falta. Y son empresas muy profesionalizadas, con buenos niveles de monitoreo, entonces no es que tenemos campo, y tenemos campo hace 20 años en el mismo campo, entonces los conocemos. Entonces eso te permite un manejo de maleza más adecuado. Distinto es si vas barriendo ambiente o una empresa de alquiler, puro de alquiler, que alquila campos todos los años nuevos que no los conoce. Diego, con vos charlábamos un poco de rama negra, yuyo colorado, latifoliadas. Debe haber distintas problemáticas y te pido acá, en esas problemáticas, cuál es un poco la propuesta que ustedes están haciendo y por el otro lado también cómo juegan con la ambientación de cada productor, ¿no? Que no sé por qué uno piensa, che, en campo alquilado debe ser más complejo, en campo propio no. Sí, bueno, ahí, y también relacionado a lo que decía Pablo, los contratos de arrendamiento son cada vez más estables, digamos. Si bien siempre hay un movimiento de campo, un 10, un 12, un 15% de movimiento de campo, tenemos campos que hace mucho tiempo que están y el productor los cuida, entre comillas, los maneja como si fuese de él, porque él sabe que el campo arrendado necesita más productividad que en el campo propio. Entonces, por ende, digamos, son necesarios esos contratos de largo plazo, porque hay soluciones que no ocurren en el corto plazo, ¿no? Y con respecto a maleza, que también algo charlábamos afuera con los chicos, es que hay muchísimo conocimiento de maleza, de lo que es el manejo integral de maleza, de la parte química, de la parte cultural, desde manejo de fecha de siembra, cultivo, cobertura, el overlapping, principios activos, o sea, yo creo que el productor hoy siempre lo hizo, pero hoy con más razón necesita meter toda la carne al asador, con todo el conocimiento que hay en cada hectárea que tiene, en cada ambiente que tiene, está toda la tecnología para poder hacerlo, para que la campaña que viene, que es muy difícil, le puede tener 2 o 3 palazos, que la chicharrita, que la sequía, que la retención, entonces necesitamos sí o sí, en el corto plazo, en esta campaña, terminar muy bien parados. Estamos en un punto de quiebre muy complicado, económica y financieramente, en la empresa agropecuaria, ¿no? Pablo, lo mismo. Sí, yo ahí tengo una mirada, o sea, hoy el empresario delegó la parte técnica, en nuestro caso. Está muy lejos el lote, muy lejos, lo cual está bueno porque no saben nada últimamente. Entonces, hasta mejor, cuando entran, vos los escuchás, viste, decís, se mandan mocos, digamos, viste, usan acetoclor todavía. Pero los técnicos nuevos, digamos, se vienen formando bien. Lo que sí es que hay que tener mucho apoyo, mucho conocimiento, y nos ayudó mucho a nosotros el conocimiento de las malezas y nos ayudó mucho la tecnología. Y vos dijiste un comentario muy interesante ayer, que dijiste la tecnología nos hace. Yo lo que decía que yo digo que la tecnología nos aleja del lote, y vos me trajiste una cosa, che, nos acerca al lote. Y yo lo que le digo a los chicos del equipo es, miren muchachos, está bueno el filtro, está bueno esto, está bueno aquello, pero recorran, ¿viste? Y yo creo que eso es una cosa que tenemos que trabajar mucho para bajar costos, sobre todo para esta campaña, para ajustar costos, no para bajar costos. Entonces, me parece que lo que es conocimiento y uso de todas las herramientas está mejorando mucho.
nosotros usamos mucho aplicación selectiva y eso nos ha ayudado muchísimo. Hemos trabajado mucho en el Grupo Río Seco en lo que es flujo de emergencia y maleza y nos ayudó mucho a conocer y saber y entender. Y después, hoy estamos en continuas capacitaciones y vamos manejando problema a problema. Por ejemplo, ahora estamos con un problema en Comelina. Bueno, vamos a hacer un programa de trabajo en Comelina. Hay otras malezas que ya, no sé, el gonfreno lo trabajamos hace 10 años atrás, ya no lo trabajamos más. Ya está. Y después íbamos adecuando principio activo, manejo y costo. Que algunos productos hace 2 años atrás bajaron de costo mucho y no estaban en la rotación y hoy los incorporamos fuerte. Es como que vas haciendo un ajuste zonal. Hay que pensar que en $100 bajar 20-30% de costo de herbicidas, son $30-40 por hectárea, son un resultado presupuestado en campo alquilado para el año que viene de $150, $30, hay que matar a alguien por $30, muchachos. Es un poco el mensaje. Entonces, viste, cuando te pasan las dosis, decís, ¿estás seguro que va esta dosis? O sea, no es lo mismo hace 5 años atrás, con una devaluación del 50-60%, meter 1,5 litros de lo que vos quieras con 1,5 litros ahora. Entonces, dosis a dosis, lote a lote, me estoy anticipando, pero me parece que maleza tiene que ver con No, eso. clarísimo. Te hago esta pregunta, ¿no? ¿Vos notás que cada vez hace falta, digamos, más trabajo sobre la maleza o que los tratamientos que ustedes están haciendo empiezan a bajar la densidad o la población? No, ha bajado. O sea, nosotros hicimos un pico de problemática de maleza hasta en el 2011, 2012. Hasta uno quiso, Diego, uno de los mejores ingenieros agrónomos, dice, che, yo cuelgo el título. Ya hasta acá llegué. Se deprimió, ¿viste? Trabajamos con psicología. ¿Viste? Empezaba a tener, ¿viste? Yo lo que digo, cierre de glotis. Cierre de glotis, cuando vos vas llegando al lote y empieza a estar verde, pero no es verde soja, ¿viste? Es verde un quilombo. Entonces, ahí trabajamos mucho en esa parte y sí fuimos mejorando la problemática. O sea, fuimos mejorando la densidad, digamos, va bajando la densidad, va bajando los manchones, va bajando eso y el bombo logró acomodar. Por eso yo te digo, che, ¿el Enlist te sirve? Sí, me sirve. Acá, acá, acá. Pero a mí me sirve más, primero la base genética. ¿Cómo es? Me encanta esto que fuiste elaborando, ¿no? Porque digo, vos dijiste, el dueño del campo por ahí, el empresario, no está tan encima. Ahora, ¿cómo es la relación de ustedes con el empresario para mostrarle que de repente están invirtiendo ustedes más en tecnología y que él lo vea en el campo y lo entienda? ¿Ustedes lo hacen ese tipo de docencia? Porque vos le estás, en el fondo, pidiendo un cheque más grande. Docencia no empresario no se le puede hacer. Esto es número el último. Entonces lo que nosotros hacemos, y él seguramente también, viste, todos los años tenemos un análisis y le ponemos costo, margen, variabilidad de costo por lote y se comparan y se miran. Entonces vos estás en la reunión de presentación y un técnico que gastó $143, que tiene al lado del campo que gastó 76, el empresario lo mira al técnico y dice, ¿qué pasó? No, ya empieza el zaraza. No, lo que pasó fue que... Bueno, entonces después, cuando empezamos a descubrir las diferencias, trabajamos con ese empresario. ¿Sí? Entonces, así, lote por lote, manejo por manejo y ajustamos. ¿Qué es precio, dosis, boludeo, perdóname la palabra? O sea, ¿dónde está el problema? Impecable, impecable. Me meto porque está bueno, que en realidad no hago lo mismo. O sea, a mí me encanta estar con el productor, porque él es el dueño de todo y lo que uno intenta es ayudar con técnica, con información de lo que él hace y lo que él pretende en función de su objetivo, hacia dónde va. Entonces, en mi caso, los productores sí están empapados del tema y creo que tienen que estar empapados del tema. Que y se me entienda encanta, mejor digamos, lo que haces, ¿no? y me encanta, digamos, que te cuestionen, que te exijan ser mejor, que investigues, que eso me parece que es fabuloso, que el productor esté en cercanía de eso. Está bueno, o sea, no es que, a ver, porque si no... Vos querías debate, ¿viste? Y lo armamos. No, pero no es que los tipos son, viste, unos hippies que están no, están todos los días. Pero digamos, nosotros los llevamos a otra parte del negocio. Ellos fueron, nosotros no los llevamos a ningún lado. Ellos fueron, nosotros acompañamos. Pero tenemos uno que nos dijo hace 10 años atrás, che, no podemos sacar 50 quintales, 40 quintales en trigo bajo riego. Hay que sacar 80. Te lo digo como un ejemplo. Bueno, él nos pone el norte ahí, y ahí tenemos que todos los técnicos trabajando. Pero los que manejan la maleza hoy son los técnicos. Y el presupuesto de insumo son los técnicos. Clarísimo, clarísimo. Diego, te vuelvo otra vez al tema de chasis, tecnologías y la situación de campo, ¿no? En un año como este, ¿no? Pensando un poquito en nueva genética y todo, ¿el LIS con qué está? ¿Cómo es un poco el posicionamiento que vos le vas dando a esto? ¿Lo vas ubicando? ¿Cada uno es una medicina para un momento distinto? ¿Cómo es esa estrategia de control basada un poco en toda la tecnología?
Bueno, en ese sentido, alineado con Pablo, digamos, lote por lote, uno intenta sacarle lo mejor al lote, ¿no? Entonces, te parás enfrente del lote, mirás la historia del lote, qué pasó, qué potencial de rinde tengo, qué ambientes tengo dentro de ese lote, y en función de eso, posiciono el genotipo, ¿no? Y la estrategia de ese lote en cuestión, ¿no? Que puede ser en lis, puede ser una soja vieja, puede ser conquesta, pero necesita la productividad máxima que ese lote me puede dar. Y en ambientes que así me lo permitan, digamos, en ambientes donde son un poco más marginales, uno tiende a diversificar para hacer un buen promedio y levantar pisos. Esa sería más o menos la estrategia, ¿no? Impecable, impecable. Creo que este tema de maleza será bueno abordarlo, ¿no? Trabajarlo y articularlo un poco con lo que planteábamos en el bloque anterior. Ahora vamos a trabajar pensando en intensificación de la producción en un escenario como el que planteamos, que es el que tenemos de desafío hacia adelante, ¿no? Y ahí tenemos esta que es interesante, que es cómo plantean ellos como técnicos con sus asesorados en todo este montón de hectáreas que ellos administran la intensificación de los cultivos. ¿Arrancamos, Diego? Bueno, largo. A diferencia de Pablo, tengo la posibilidad en la zona donde me manejo de hacer mucha fina, digamos. Los otoños, tenemos el carry de agua del otoño, del marzo a abril, que es el agua que utilizamos en la fina. Y dentro de la fina, trigo, arveja, camelina, carinata, cultivo de servicios, o sea, bueno, toda la cebada, la fina que se puede hacer para cosechar ese agua, ¿no? Y dentro de la intensificación, todo muy lindo, pero como ven en el gráfico, cuando nosotros termina la fina, se seca y se siembra la gruesa, en ese periodo de barbecho, si no tenemos recarga de agua, la penalización de la gruesa en soja puede ser muy grande. Entonces, el nivel de intensificación depende muchísimo. Hay un efecto año muy grande. Hoy vos dijiste, digamos, los perfiles están cargados. O sea, posiblemente el segundo metro lo tengamos bien cargado para la soja, pero en realidad la intensificación va asociada a un riesgo. Y ese riesgo es el que el empresario tiene que correr. Por eso está bueno la interacción con el empresario. ¿Qué capacidad de tomar riesgo tengo hoy yo en la campaña 25-26 después de tener 2 o 3 palazos, después no tener la financiación hay que pagarla y va a costar? Hoy cuando te dicen que hay una tasa que hay que pagarla, va a haber que pagarla y es un costo dentro de la empresa. Antiguamente había un efecto de dilución. Entonces la intensificación está asociada a riesgo. O sea, ojalá pudiéramos intensificar y consumir agua para producir kilos de grano, ¿no? ¿Vos cómo la ves, Pablo? Impecable. No, Ya, nada que agregar, digamos. En esta no le debatí nada. No, ahí nosotros tenemos mucho centeno volado sobre maíz, ese es básicamente lo que logramos con cultivo de cobertura, con baja penalización en soja, porque los cortamos en antesis en septiembre y tenemos de septiembre a diciembre para recargar. La verdad, cuando vos te pones a ver realmente cuántos kilos de materia seca estás generando, no es tan importante, evitamos que se vuelva rastrojo y nada más. A nosotros nos gusta más maíz. Eso es lo que más nos termina degustando, y maíz. Eso es lo que venimos haciendo hasta... ¿Viste? Pasó los chicharritos, no sé si te enteraste. Nos pegó un palazo y nos asustamos, digamos. Nos asustamos en el financiero primero, y después nos asustamos en la producción, y el año pasado nos asustamos en la estrategia de siembra de maíz. Pero eso sí logramos, y lo que no venimos ajustando es soja, cultivo de cobertura, maíz. Eso no lo podemos ajustar. Probamos con vicia, con mucha penalización, y probamos con cultivos de invierno, o sea, vos haces soja, trigo, cebada, lo que encontremos barato, para que secarlo, y penaliza mucho en el maíz subsiguiente. Por lo cual nos interesa el título, pero vos le haces doble clic al título nuestro de intensificación y abajo un Word en blanco, que no sabemos qué miércoles vamos a hacer. Pero sí nos interesaría poder lograrlo. Decime una cosa, cuando vos dijiste maíz, ¿no? Ponele que no fuera por 3, pero fuera por 2. ¿Cómo juega ahí el tema de raíces, penetración, fertilización y el paquete tecnológico que le metés al maíz? ¿Cómo impacta después cuando vas a soja? ¿Se nota ese impacto de repente de lo que va quedando? Sí, de todas esas cosas, no sé bien cuál es la variable más importante. Para mí es más cobertura, pero es una presunción, ¿no? Pero sí lo que vemos que los lotes de soja que vienen sobre maíz están mejor que los lotes que vienen sobre maíz, sobre el primer maíz. Y a nosotros el maíz ese de promedio nos baja un 8% de rendimiento. Fertilizado y todo nos baja un 8, es variable, pero entre un 6 y un 20, ¿sí? Nos baja el rendimiento, pero el margen bruto de ese maíz es mejor muchas veces que el de la soja. Eso lo analizamos año a año. Cuando entró la chicharrita, imagínate, le decís ahora al muchacho maíz, te dicen, no, no vamos a hacer, vamos a esperar. Pero sin la chicharrita lo venimos haciendo. De hecho, una línea nuestra era cómo ajustar maíz para ese 8% bajarlo, digamos. ¿Y puede ser maíz y después 2 hojas? ¿Para qué?
Digo, como rotación. No, ¿Lo han intentado, prefiero, no, porque si nosotros, digamos, sacando la 22-23 que fue una piña y la 23-24 que fue para la chicharrita y la 24-25 que porque la 23-24 nos agarró la chicharrita, sembramos antes y nos pegamos una piña de maíz, o sea, hace 3 años que nos falta maíz, o sea, que nos falta una cosecha y media entera de maíz. El margen bruto de maíz es 2 veces y medio el margen bruto de la soja. Entonces sí nos interesa eso. Lo que sí viene pasando en soja, que vos venís viendo los rendimientos de soja y vienen más estables en los últimos años que con maíz. Entonces lo que antes para nosotros era muy seguro, que era el maíz, claro, ahora empieza a ser la soja mucho más seguro. Claro. Hay que mirar la ecuación en el tiempo. Claro. No, ¿Vos, sumado a la intensificación, nada que ver, no sé si me lo iba a preguntar o no, pero me acordé de lo del riego. En realidad la intensificación, en mi caso, en la zona donde estoy hay mucho potencial de riego, en la zona donde está Pablo exactamente lo mismo, y cómo el negocio, cómo las reglas no claras de un negocio impide ese desarrollo, porque nosotros podríamos intensificar muchísimo más la rotación, podríamos invertir en equipo de riego y cosechar mucho más cantidad de kilos por hectárea. Sí, no, eso para nosotros fue un cambio muy importante. Hay 2 o 3 empresas que no crecieron horizontalmente por decisión y compraron un campo cerca de Jesús María y pusieron riego y vos les ves la evolución de los últimos 15 años de esas empresas patrimonialmente, financieramente y a nivel de uso declaratorio de algún psicotrópico para poder dormir. Está mucho más tranquilo esos muchachos. Y las empresas que crecieron horizontalmente y se fueron a Santiago y Chaco, con los últimos 3 años en Santiago y Chaco, se les complicó. Se les complicó en el financiero, se les complicó en varias cosas. Esas empresas hoy están volviendo sobre el riego, dejan de crecer. Cuando yo creciste horizontalmente y tenés el portfolio de hectáreas que te interesa saber para tu empresa, el riego empieza a ser una opción muy interesante y estamos construyendo buenos rendimientos de trigo, garbanzo con variabilidad, pero casi todos los años, y tenemos 100% de doble cultivo, o casi 100% de doble cultivo. Entonces empieza a ser muy interesante. Si eso le sumas semillero de girasol, semillero de maíz, semillero de sorgo, empieza a ser un resultado económico muy bueno, con payback de 3 años, te diría, en equipo riego, sin efecto payback real, ¿no? Sin la devaluación y sin nada. Hoy los payback de un riego están en el orden de los... Mira, ¿qué terminamos hablando? Bueno, están en el orden de los 4,5, 5. Bien, vamos a esta campaña, con este escenario, ¿no?, que yo planteaba un poquitito en el FODA o lo que sea. ¿Cómo deciden las empresas, tus empresas, un año como este en función de la soja? La ubicación, la tecnología de cultivo, la intensificación, apostar más a rendimiento. ¿Por qué lado el rendimiento, fertilización, genética, control de malezas? ¿Cómo viene un poco pensando en la planificación de la soja este año? Bueno, una pregunta amplia, pero salimos a la cancha a ganar el partido primero. O sea, ¿qué significa? En soja, las variables clave para nosotros en soja es fecha y grupo de madurez, ¿no? Fecha adecuada para el ambiente y grupo de madurez nos van a explicar prácticamente el 80% del rendimiento. Y después, tal cual lo hablamos en los pasillos, digamos, todo lo que es la parte nutricional y de protección, eso va de cajón y para que la soja exprese su potencial sin limitantes de lo que nosotros podemos hacer. O sea, si el lote tiene poco fósforo, tenemos que poner para que el fósforo no sea una limitante. Azufre, calcio, magnesio, herbicidas, fungicidas, digamos, todo lo que es la parte de producción y cuidado del cultivo tiene que estar. Yo me voy a dormir sabiendo que todo lo que pude hacer yo lo hice. Entonces, el secreto creo que tiene que ver con eso, digamos, es usar esa información que está, ese conocimiento que está, aplicarlo, como se viene haciendo, ¿no? Todos los años. Creo que este año la relación insumo-producto en todos los ámbitos es crucial, ¿no? Lo mismo. Nosotros vamos a terminar de leer el año un poquito más adelante, pero me parece que por el año que tenemos vamos a hacer una propuesta muy parecida al año pasado, porque es neutral, digamos. A nosotros, cuando es niño, sabemos que va a llover más. Cuando es niña, ajustate, porque viene el piña. Cuando es neutro, hace lo que quiere el año. Por lo cual, lo que hacemos es ajuste de fecha, siempre grupo de madurez por campo, por lote. Y lo que sí, tratamos de irnos un poquito más conserva, con fecha de siembra un poquito más atrás, o sea, más cerca de diciembre, y irnos hasta el 20 y pico de diciembre y ajustando lote. O sea, en soja no hay mucho más que hacer que eso. En densidad nosotros trabajamos solamente en aquellos ambientes muy variables, con densidad variable en soja, con buenas respuestas, en el orden de los 2-3 quintales, subiendo densidades en ambientes
malos y bajando densidades en ambientes buenos dentro del mismo lote. Y sí, lo que estamos trabajando ahora como línea es el manejo de fósforo variable para tratar de ajustar al fósforo crítico en algunas situaciones de lote que no llegan a 15, por ejemplo. Y ahí sí estamos haciendo priorización variable, sobre todo en empresas que están un poco más cómodas financieramente. En empresas que están más incómodas financieramente, mira, vemos el año que viene, digamos. Es un poco el plan. ¿Qué pasa? Dale. No, que en realidad lo que uno hace en el año en soja mueve muchísimo rendimiento, obviamente, pero soja en nuestro caso responde mucho más a lo que fue pasando años anteriores, el ambiente que yo le creé a esa soja. Por eso lo que decía Pablo, la rotación maíz, soja, te aporta productividad, te aporta estabilidad. Ahora, si vos venís trabajando mal, ponele todo lo que vos quieras a la soja, pero no va a tener el nivel de respuesta que tenías cuando vos le creaste un ambiente. Entonces, en eso, ahí tenés un efecto año muy grande, pero claro. ¿Cómo juega para ustedes el tema, y sobre todo ustedes que tienen equipo de gente y laburan muchas hectáreas y todo, y también este tema de la conversación con el dueño del campo, el tema de trabajar la ambientación, pero bien, como un sistema de intensificación, la ambientación? Entender bien, ¿no? Un poco vos lo detallaste recién con las aplicaciones, pero ¿cómo juega este concepto? Yo creo que la ambientación viene a básicamente una eficiencia de costeos. O sea, el insumo va donde la ambientación está bueno desde el punto de vista agronómico, donde vos pensás qué es lo que va a hacer en cada uno de los ambientes, el por qué lo va a hacer dentro de cada uno de los ambientes. Una vez que lo tenés definido, en ese ambiente voy a hacer una cosa, voy a hacer la otra, y eso tiene que ver con cómo yo distribuyo los insumos de una campaña en los distintos ambientes. Y eso hace que vos seas eficiente en el uso de ese insumo. Sí, igual, o sea, lo que nosotros pensamos hace 10 años atrás que íbamos a yo me había puesto una expectativa de construir unos 80, 100 dólares más por hectárea de margen bruto por ambientación y fracasé con todo éxito. Yo pensé que en maíz íbamos a hacer densidad por nitrógeno, pensé que no íbamos a tener un plus de densidad por nitrógeno, subiendo densidad, subiendo nitrógeno, y no lo logramos. Entonces hoy en maíz estamos planchados en densidad con variable de nitrógeno, y eso no funciona bien. En fósforo estamos ajustando variable, y después te permite mucho ajustar costo en herbicidas, y te permite mucho conocer los ambientes e ir poniendo dentro de cada lote lo más ajustado para ese lote. En eso estamos trabajando fuerte, pero te diría que la línea que nosotros pensamos hace un tiempo atrás, no la estamos, vos lo ves y no termina impactando fuerte. ¿Cómo juega el concepto de, y esto es muy agronómico, muy de lo nuestro, ¿no? El concepto en la bocha de sistema de producción, pero en sistema de producción, si vos ponés, llenás la pizarra de variables, ¿no? Y hay dos variables que a mí me impresionan. Una es el 30% de la zona agrícola, en el 30% nada más, se hace, punteás y sacás análisis de suelo, ¿viste? 30% nada más, ¿no? Entonces yo digo, che, a ver, tenés chasis, tenés biotecnología, no sabés cuánto tenés, qué carga tenés de nutrientes. Esa te pregunto. Y la otra que se empezó a ver en las últimas 4 campañas, porque ustedes lo hacen más de tiempo, che, empecé a tratar de ver un poco cómo estoy de humedad en los perfiles. No mirar nada más, che, a ver, me alcanza para sembrar y mirar los 12 centímetros, sino mirar profundidad. Dentro del sistema, ¿cómo juegan estas dos variables? El tema de análisis de suelos es un tema, por lo menos donde trabajo yo, casi todos los lotes que van a maíz, todos los lotes que van a trigo van con análisis de suelo, y esos generalmente son los análisis de suelo que se utilizan para entender lo que puede pasar en soja primera. Básicamente hay nutrientes que no cambian mucho de un año al otro, pero tenemos los lotes muestreados y creo que es fundamental, y de hecho lo que es agricultura por ambiente es aplicar el nutriente donde hay más déficit o no aplicar donde está en exceso, ¿no? Lo que monitoreo de agua útil, lo vimos en el gráfico anterior. Para nosotros el agua es la variable número 1 del sistema de producción a cielo abierto, y nuestro segundo metro, tenemos suelos que almacenan 2 metros de agua almacenada hasta los 2 metros. El segundo metro es nuestra caja de ahorro. Entonces, gran parte de la planificación de la soja, lo agresivo o lo defensivo en soja, tiene que ver con la reserva de agua en esos 2 metros. El monitoreo existe y se realiza, digamos, permanentemente. Siempre, en todos los campos. Sí. Okay. Siempre, no tan siempre, en agua sí, siempre. Sí. Y lo que estamos, pero digamos, no voy a agregar lo mismo porque es muy parecido. Lo que sí eso es más mío, estoy tratando de meter en los equipos de trabajo el monitoreo de agua al tacto y salirnos del monitoreo de agua al laboratorio, porque ahí que terminamos hablando de nada que ver lo que habíamos pensado, pero el monitoreo de agua al laboratorio tiene algún error importante, y el monitoreo de agua al tacto obliga al agrónomo a... Y eso es
clave. Cuando vos tenés el segundo metro con agua, tenés un nivel de seguridad que si no lo tenés, se te complica, y en los cultivos de Sabricio lo vemos siempre. Sumo una cosa, digamos, ¿estamos bien de tiempo? Perfecto. No. En lo que es ambientación, digamos, y en lo que es nutrición, perdimos la mitad de la materia orgánica en los campos, ¿no? A nivel nacional. En nuestra zona se nos compactaron todos los lotes, pasamos de tener 4 o 5% de materia orgánica a tener 2, 2,5, 3, el que tiene 3, un lotazo. Y eso tiene que ver en gran parte con la productividad de todos los cultivos. O sea, la materia orgánica es almacenaje de agua, estructura, es nutrición, y incrementar materia orgánica en los lotes es un proceso de muy largo plazo. De hecho, están todos los proyectos de captura de carbono, de secuestro de carbono en suelo y demás, y no es de un día para el otro, y es un gran desafío que nosotros tenemos para aumentar productividad mejorando nuestro sistema de producción. Es más, nosotros estamos viendo la soja, cuando fertilizamos a partir de R5 con nitrógeno tenemos plus de rendimiento. Antiguamente ese nitrógeno pudo haber venido de materia orgánica, mineralización. Hoy no lo tenemos más. Entonces tenemos un gran desafío desde el punto de vista ambiental en esos casos. Y volviendo ahí a la intensificación, el no poder hacerlo y el no tener margen para poder hacerlo, digamos, hipotecas el futuro. Eso es una problemática que tenemos, y la compactación empezamos a medir niveles de megapascal de compactación, y hay muchos lotes con problemas serios. Nos quedan 3 minutos para cerrar, vamos a ir al break. Les voy a pedir a ustedes, a cada uno, pensando que vinimos con la idea de decir, che, es un año difícil, complejo, tenemos que remarla, y creo que quedan todos nosotros, y sobre todo los técnicos que están acá, ¿no? Y los dueños de campo, que es tomar la decisión de decir, hay que ir para adelante, hay que ir mucho más sabiamente, hay que ir con más conocimiento, hay que ir con más tecnología. ¿Cómo juega para cada uno de ustedes, y de paso podés agregar alguna cosa, algún comentario de lo que nos quedó ahí dando vuelta, cómo juega para ustedes el desafío de un año como este, como agrónomos y en la intensificación de un sistema saliendo bien parado, ¿no? Una última reflexión. Bueno, nosotros gran parte de la campaña la tenemos jugada porque tenemos un 35-40% de área de trigo. Aprovechando ese agua que nosotros teníamos acumulada, fuimos con un gran porcentaje de área de trigo, con toda la tecnología. Entonces nos queda ese 60% del área que va gruesa. Esa gruesa parte va a maíz, un 30% va a maíz, 35%, que para nosotros un maíz termina siendo, dentro de lo que es resultado económico, el proyectado dentro de lo mejor, ¿no? Trigo, soja, maíz y último soja. Y último soja, ¿por qué? Digamos, porque se nos encareció muchísimo hacer el cultivo, porque no tenemos la productividad en los lotes que necesitamos para que maximice ese resultado económico. Yo creo que hoy lo que nosotros estamos haciendo básicamente es muchísimo intercambio entre los dueños, los técnicos, que todos tengan la posibilidad de contarnos en qué estamos viendo líneas de mejora, digamos, agarrar cada uno de los procesos involucrados, desde los barbechos hasta la cosecha, y en cada uno de ellos mirar líneas de mejora. Y en los equipos de trabajo dentro de una empresa todos tienen la posibilidad de hacerlo, y eso la verdad que nos enriquece, porque ajustando cositas dentro de cada uno de los procesos mejora todo el resultado final. Buenísimo. Agregar eso, que antes nosotros teníamos un dulce que no lo tenemos más, entonces hay que capturar 50, 60 dólares de proceso. Y en eso es trabajo en equipo y mucha discusión y mucho intercambio. Y en nuestro caso vamos a ir leyendo el año. O sea, leer el año significa tener flexibilidad. Tener flexibilidad significa armar planes flexibles, desde la estrategia de herbicida, la estrategia de compra. Entonces, antes nosotros hacíamos el presupuesto en mayo, pasamos la tarjeta en mayo a 360 con el 18, del 0% al 30%, y compramos todo, quedaba en el galpón y ordenamos. Ahora es distinto. Y nosotros, por ejemplo, en la zona nuestra, con chicharrita, vamos a tener que ir leyendo el porcentaje de maíz. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Hasta noviembre. Y si en noviembre tenemos chicharrita, ¿qué hacemos con los lotes que van a maíz? ¿Los sembramos? No. Entonces el lote tiene que ir abierto. Entonces, bueno, hagamos otra cosa. Hagamos girasol. Bien, dale, hagamos girasol. ¿Cuánto hace que no hacemos girasol? 15 años. Bien. ¿Cómo se hace girasol? ¿Viste? ¿Cómo era el girasol? ¿Viste? El libro, ¿cómo era el girasol? El año pasado, claro, el año pasado empezamos a trabajar en eso. Ahí tengo hicimos girasol, hicimos poroto. Y quisimos hacer sorgo, hace años que no podemos sacar un sorgo más de 50 quintales. Entró maní, ¿por qué? Por financiero, ¿sí? Entró algodón,
bueno, es como que vamos haciendo todas estas cosas y ir trabajando. Yo siempre digo que cuando baje $250, $260 la soja, los empresarios empiezan a pensar en cultivo alternativo. Cuando la soja esté en $350, se terminó el cultivo alternativo, vamos todos soja y maíz, lo que está bien, digamos, pero tenemos que trabajar nosotros en estos años en ir aprendiendo a hacer poroto y que los técnicos sepamos, cuando vos tengas que hacer un poroto, cómo hacerlo y cómo lograr construir un negocio de esto, porque todo lo que pasa de maíz para acá no son cultivos solos, sino son negocios. O sea, vos para hacer poroto tenés que estar en el negocio de poroto. ¿Se entiende? Para hacer maní tenés que estar en el negocio de maní. Claro. Entonces, hay empresas que pueden entrar en eso y hay empresas que no están dispuestas a entrar en eso. Entonces, tenés que ser coherente con lo que haces. Entonces, eso es todo un poco lo que digo yo, es que tenemos que ir leyendo y siendo flexibles en el escenario que viene y ajustando para atrás todos los procesos. No podemos perder $10 en nada. Impecable, impecable. Bueno, les voy a pedir que se paren. Vamos a cerrar este panel. Vení, Dieguito. Voy a cerrar este panel. Ahí me gusta hacer un poco de invento. Poneme la luz, ¿sí? del coso ese de nuevo. Vení, vengan acá adelante. Un panel como para tratar de pensar cómo intensificamos la cosa, ¿no? A mí me encantó, le quiero decir a la gente del otro lado que queda todo grabado, vengan para este lado. No, párense acá. A ver, el experimento no es en realidad para darle la espalda a ustedes, sino para que ustedes sean los protagonistas. Así que voy a filmar, para que otra gente lo conozca, el aplauso de todos ustedes a este panel con el que compartimos la zona y la región centro-norte.